Señor Jesús, hoy damos comienzo a una nueva lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Antiguo Testamento. Hoy hablaremos del capítulo 2 de una mujer que fue ejemplo de esposa fiel y compañera. Su historia marcó el inicio de la era de la fe, madre de naciones. Ella es Sara. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11 leemos: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Sara era esposa de Abraham, conocido como el padre de la fe. Fue llamado y bendecido por Dios para engendrar un pueblo especial, apartado para Dios, que viviera por medio de su pacto. Sara se convirtió en heredera de esa promesa. Siempre demostró ser compañera de su esposo y perseveró en este camino creciente de fe y obediencia. Cuando el Dios de la gloria se apareció a Abraham en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo del 2 al 3, ellos vivían en Ur de los Caldeos, un lugar poblado y repleto de idolatría. Dios le pidió que saliera de allí, rumbo a una tierra que le mostraría. Desde entonces, Dios ya estaba probando su fe, por eso no le dijo a dónde ir ni le dio un mapa. Entretanto, Sara también aprendía a andar por fe. Inicialmente fue Taré, el padre de Abraham, quien tomó la iniciativa de partir de Caldea. No obstante, antes de ir a Canaán, fueron a Harán y allí se quedaron. Cuando el padre de Abraham murió, Dios se le apareció nuevamente y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto lo dice el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Esta vez obedecieron y se fueron. Por segunda vez, Sara dejó su casa y la comodidad del hogar para acompañar a su esposo. La Biblia no relata que Sara se quejó o murmuró. Al contrario, ella lo seguía, aceptó su encabezamiento, vivió de tienda en tienda sin echar raíces donde quiera que iba. Aquí hay un gran ejemplo para nosotras. Sara fue un modelo de colaboradora, estando con su esposo en todas y cada una de las situaciones. Seguramente ella animó a Abraham a oír el hablar del Señor, y eso debió haberle dado tranquilidad para continuar el viaje. Nosotras también fuimos creadas para ser colaboradoras y cooperar con el marido. Nuestra función es estar con él y seguir al Señor. Sara no miró su propio interés y conveniencia. Ellos habían salido de Ur de los Caldeos, ciudad rica en aquella época, para someterse a vivir como extranjeros y peregrinos. Ciertamente, Dios estaba trabajando en ellos un completo desapego de las cosas materiales. Al parecer, la situación era solo de pérdida, pero junto a su esposo, Sara creyó en las promesas de Dios. Qué maravilloso es ver la importancia de estar en sintonía con el marido. Esa actitud de la pareja permitió un nuevo comienzo del pueblo con Dios. Sara tuvo actitudes que agradaron tanto al Señor que en Primera de Pedro capítulo 3 versículo del 3 al 6 la Biblia la menciona como ejemplo de mujer santa y sumisa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos,
como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Qué honra para una mujer ser alabada por la conducta para con su esposo. Ante esto podemos reflexionar: ¿cómo ha sido la relación con nuestro marido? ¿Hemos sido una fuente de inspiración para él? ¿Será que Dios también puede alabarnos? En este pasaje de Primera de Pedro, el autor nos advierte que la mujer casada no debe prestar atención a lo que es externo, como el cabello y la ropa, sino a lo interno del corazón, un espíritu manso y pacífico. Este adorno espiritual es de gran valor a los ojos de Dios. Sara incluso podía ser hermosa en apariencia, y lo era, según el libro de Génesis capítulo 12, versículos 11 y 14. Pero su mayor belleza no era exterior, sino interior. Todas deberíamos anhelar este tipo de belleza. Si nuestro espíritu es manso, nuestra mente, voluntad y emoción también lo serán. Lamentablemente, muchas de nosotras somos inquietas y ansiosas cuando discutimos con nuestro esposo. Somos capaces de mantener un espíritu manso y tranquilo, pero hay una manera de acercarnos a la presencia de Dios en oración y pedirle que nos transforme. La mansedumbre y la templanza son frutos del Espíritu, así que el camino es llevarnos y llenarnos del Espíritu, mediante el invocar el nombre del Señor, Señor Jesús, leer la palabra, orar y alabar. Sara era tan mansa que ni siquiera los graves deslices de Abraham la perturbaban. Antes se sometía e intentaba proteger la vida de su esposo. La Biblia relata 2 ocasiones en las que Abraham, al entrar en territorio ajeno, sintió que su vida estaba amenazada por la belleza de Sara y le pidió que dijera que era su hermana. En ambas fue llevada a formar parte del harén de hombres poderosos y podía ser tomada como esposa. Pero el Señor en ambos casos intervino en su favor y no permitió que eso sucediera. En estas situaciones de angustias y en silencio, Sara ciertamente clamó al Señor por liberación para no ser deshonrada, y Dios la escuchó. Abraham se volvió próspero porque Dios lo había bendecido grandemente con ganados, bienes y riquezas. Sara nunca echó de menos los bienes materiales, pero había algo que la entristecía mucho. Ella era estéril y envejecía sin hijos. Dios había prometido hacer de ellos una gran nación. Sin embargo, los años pasaban y todavía no tenían hijos. 10 años después de que Dios le hiciera la promesa a Abraham, preocupada por la situación, Sara le propuso a su esposo tomar a su sierva Agar por mujer. Ella pensó que esta era la única forma de cumplir la promesa de Dios. Agar concibió a Ismael cuando Abraham tenía 86 años. La sugerencia de Sara de engendrar a Ismael por medio de Agar trajo consecuencias graves hasta el día de hoy. La rivalidad entre Israel, el pueblo de Dios, y los ismaelitas, que son los árabes. A veces, a nuestros ojos, cuando el hijo prometido y tan esperado se retrasa, intentamos hacerlo nuestro. No sabemos esperar y confiar. De hecho, no podemos soportar la espera. ¿Cuántas veces intentamos ayudar a Dios al hacer nuestros propios planes? Lo que Dios quiere es que creamos en Él en todas y cada una de las situaciones, que esperemos su tiempo y no inventemos atajos. Una de las mayores pruebas de la vida es esperar el tiempo de Dios. Cuando Abraham alcanzó la edad de 99 años, 13 años después de haber engendrado a Ismael, Dios se le apareció nuevamente y reafirmó la promesa de que por medio de Sara les daría un hijo. Al escucharlo, Sara se rió en su corazón por ser vieja y estéril.
pero el hecho de que dudara de ese momento no la descalificó como mujer de fe. La Biblia relata en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11, lo siguiente: la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara era como nosotras, con debilidades y errores, pero Dios trabajó su fe a través de las circunstancias y ella tuvo un cambio de corazón. Es interesante ver que tanto Sara como su nuera Rebeca y Raquel, mujer de su nieto, eran estériles. Esto lo podemos leer en el libro de Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 2, Génesis 25, versículo 21 y Génesis 30, versículo 1 y 2. La esterilidad marca la historia de las matriarcas de Israel. Este hecho resalta el poder de Dios y sirve como pretexto para expresar su misericordia. El milagro de la concepción era tan enfatizado en la historia de los judíos que el término hebreo para compasión o misericordia es la forma plural de la palabra vientre, madre o útero. Qué sabiduría divina es usar la esterilidad para trabajar la fe en las matriarcas y mostrar que Él es el Shaddai, el todo suficiente. En el libro de Génesis capítulo 17, después de renovar el pacto con Abraham e instituir la circuncisión, Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham y el de Sarai por Sara. Sarai significa mi princesa y Sara significa princesa. A partir de entonces, Sara se convirtió en princesa no solo de Abraham y de su posteridad, sino de todas las familias de la tierra. En la traducción hebrea, Sara recibe el título de Madre de Naciones. En el momento adecuado, Dios cumplió su promesa y Sara tuvo un hijo. Esto sucedió unos 14 años después del nacimiento de Ismael y muchos años después que salieron de Ur de los Caldeos. Fue solo después de que Abraham experimentara un trato tras otro y un fracaso tras otro, que finalmente nació Isaac. Sara concibió a Isaac a los 90 años y murió a los 127. Una vez más, destacamos que a lo largo de su vida, ella renunció a la comodidad. Aunque Dios les prometió una tierra, nunca se fijaron en ella. Tuvieron una vida nómada, de tienda en tienda, sin echar raíces. Solo después de la muerte de Sara, Abraham adquirió un pedazo de tierra para sepultarla, la cueva de Macpela. Fue entonces cuando ella finalmente descansó, un gran sepulcro en homenaje a una gran mujer. Esta actitud de Abraham muestra cuánto la valoraba y cuánta consideración tenía por ella. Tanto Abraham como Isaac sintieron mucho su muerte. Sara vivió por fe y su nombre se menciona en la Biblia como un ejemplo de mujer de fe y esposa sumisa. Figura entre los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Ella marcó la diferencia en la vida de Abraham y su hijo Isaac. Fue un modelo para todo el pueblo hebreo y aún hoy para todos los de la misma fe que Abraham. Amada oyente, te invito a orar al Señor. Señor Jesús, trabaja en nosotras la misma fe que trabajaste en Sara, para que nunca miremos las circunstancias, sino que creamos que todo lo puedes. Haznos mujeres mansas y tranquilas, llenas del Espíritu Santo, para gobernar bien la casa con sabiduría y templanza. Que también seamos sumisas a nuestro esposo en la luz del Señor, porque sabemos que de esta manera seremos bendecidas, al igual que todos los que nos rodean. Este es el anhelo de nuestro corazón. Amén. Que el Señor les bendiga.